Buenas, me da mucho gusto estar aquí una vez más para pues hablar de la palabra de Dios. Me voy a oír hablar de muchos temas tal vez bastante controversiales, pero también interesantes, que necesitamos nosotros comprender bien lo que el Señor tiene para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo. Como se puede decir en esta generación, que creo que es la última generación, la generación que va a mirar cosas que las otras generaciones no vieron. Temas son controversiales debido a que muchos hay muchos mal informados acerca de estos temas. Todos los 144,000 profetas del Señor que tiene diseminado por toda la tierra y que Él ya está preparando para introducirlo en el momento oportuno de la gran tribulación. La gente piensa de otra manera, frente al Señor, porque les ha enseñado de otra manera. Cuando le habla la importancia de entender el mensaje de las 7 trompetas, también otro tema controversial porque muchas denominaciones lo han enseñado de otra manera. Uno está en el pasado, otro está en el futuro. Otros anuncian que ya eso pasó y han desarrollado una serie de temas para poder llenar las últimas 7 juicios que son las 7 copas del aire del Señor. Entonces, yo le voy a hablar de un tema maravilloso esta mañana de que también controversial porque se aproxima la guerra, una guerra muy importante que se llama la guerra que se avecina por la adoración. ¿A quién vamos a adorar? Es en el tiempo final, durante la gran tribulación, donde vamos nosotros a ver a quién vamos a adorar, o a la bestia, o al Creador. Entonces yo voy a hablarle de este tema más maravilloso que lo llevo en mi mente, en mi corazón, en mi sangre. Corre. Y eso me da motivación e inspiración para decirles a otros este mismo tema y a ver, pues de esta manera despiertan a otra clase de dimensión o experiencia personal con el Señor. Esta es mi carga. Aquí al lado tengo el globo terráqueo, que cubre más de 8.200 millones de personas con diferentes religiones, paradigmas, la diversidad de lenguas y creencias. Y que en la actualidad, pues, si seguimos como seguimos, no vamos a alcanzarlos. Entonces Él tiene preparado un momento oportuno para poder alcanzar las multitudes, lo más que se pueda, porque Él ya está fastidiado del pecado. Ya hedemos, como dice, tenemos ya varios años de estar en apostasía y ni cuenta nos hemos dado. Las iglesias están ahí alegrándose, hablando de ellos, de su ego, de su forma de adoración, de que ellos son la religión, que ellos son la iglesia. Bueno, ese es el tema de hoy. Yo le voy a decir a ustedes, ustedes no lo crean, pero ya hace años que la copa del aire del Señor se derramó. Y estos tiempos que hemos tenido, estos años últimos, han sido tiempos de gracia para darnos una preparación para el momento oportuno que viene. Porque así como vamos, nunca vamos a lograr el propósito del Señor. La iglesia tiende a desaparecer si nos quedamos aquí otros 100 años más. ¿Ya? Porque las generaciones que vienen van a ser un poquito más curiosas con la mente, nos van a cuestionar muchas cosas, como hoy cuestionan muchos a las diferentes religiones que están regadas en el mundo. Entonces aquí está mi carga. Entonces la quiero poner a usted también, es una carga maravillosa, de poner a este globo, a esta tierra de 8.200 millones de personas que están naciendo más, nacen más que los que se mueren. Imagínense cómo vamos a estar en 100 años. Si acaso llegamos, porque no creo que vamos a caminar aquí, no, porque es un corto tiempo, nada más. Imagínense si seguimos, tendemos a desaparecer y a formar más religiones. Bueno, mis temas son controversiales, pero muy interesantes también, porque hay muchas personas como yo, curiosas, ¿verdad? Que quieren saber más. Cuando nosotros razonamos de esa manera con el Creador, con nuestro Padre Celestial, Él nos va a revelar muchas cosas maravillosas. Lo más importante es que nos dé la fuerza de su espíritu para que podamos vencer los deseos de la carne, porque cada día florecen más
El mundo está completamente en una decadencia moral, decadencia sexual terrible. Ya estamos como ellos, hemos apotesados. Los creyentes en la iglesia ya no son la calidad de personas, la calidad de creyentes, la calidad de cristianos. Deja mucho que desear. Yo no estoy jugando a nadie, porque el Señor tiene un tiempo determinado que va a traer claridad a nosotros y ahí es donde vamos a tomar muchas decisiones que deberíamos estar tomando ahora para que no pase lo que va a pasar, pero tiene que pasar. Nosotros no estamos dando la talla, no estamos dando la medida, no tenemos eso. Ahí están predicando esto, que lo otro, santidad, ese anillo, esto, el otro. No, eso no. No tiene nada que ver con la preparación. Cristo viene, pero antes que venga el Señor tenemos que prepararnos para lo que viene antes de su venida. Entonces yo le voy a hablar acerca de un tema controversial, la guerra que se avecina por la adoración. Si ustedes no creen que vamos a tener una guerra, vamos a tener una guerra. Se avecinan acontecimientos inesperados que afectarán al mundo entero y los supervivientes no lo entenderán. Una sorpresa es la inminente guerra por la adoración. Llamo a esta guerra la Cuarta Guerra Mundial porque comenzará después de que haya terminado la Tercera Guerra Mundial e involucrará a todas las personas de la Tierra. Actualmente no podemos imaginar una guerra como esta. La mayoría de la gente diría que es imposible. Sin embargo, la totalidad de la destrucción que causarán las primeras 4 trompetas también es inimaginable. La mayoría de la gente consideraría pura fantasía la predicción de un gobierno mundial venidero dirigido por 7 jefes religiosos. Nos guste o no, lo creamos o no, la Biblia predice que se avecina un nuevo orden mundial. La sorpresa inesperada será causada por la respuesta del hombre a la ira del Todopoderoso, que también es inesperada. Después de que comience la ira del Todopoderoso, muchas personas pensarán que el mejor paso que puede dar la humanidad es establecer el gobierno de la bestia de 7 cabezas. E irónicamente, mientras los líderes del mundo implementan sus planes para apaciguar al Eterno, perseguirán a quienes están haciendo todo lo posible para complacerlo. Los santos creen que las leyes del Eterno tienen mayor autoridad que las leyes de los hombres. Hechos 5:29. Y el Padre debe ser adorado de acuerdo con los dictados de la conciencia. Apocalipsis 22:17, Juan 3:16. Las 7 cabezas de la bestia presumirán arrogantemente de conocer la voluntad del Todopoderoso y todo aquel que se resista a sus leyes será castigado. Si hay alguna buena noticia con respecto a esta guerra venida es que la guerra por la adoración terminará después de 42 meses, poco antes de la segunda venida de nuestro Señor. Apocalipsis 13:5. Considera el siguiente pasaje de Apocalipsis 13. El mundo entero se asombró por la creación repentina de la bestia de 7 cabezas y al principio la mayoría de los sobrevivientes siguieron junto con el propósito de la bestia de 7 cabezas. Sin embargo, al obedecer la ley de la bestia de 7 cabezas, los hombres adoraron al dragón gran rojo, que es esa serpiente antigua, el diablo, porque había dado autoridad a la bestia de 7 cabezas y también adoraba a la bestia de 7 cabezas y preguntaron, ¿quién es como la bestia de 7 cabezas? ¿Quién puede resistir su autoridad arrolladora y tener éxito? ¿Quién puede hacer guerra contra ella sin ser asesinado o castigado severamente? A la bestia de 7 cabezas se le dio una boca para que pronunciara palabras orgullosas. Al mundo, los líderes se jactaban de hablar en el nombre del Todopoderoso, hablaban con jactancia y blasfemia, declaraciones que insultan al Todopoderoso, y a la bestia se le permitió ejercer su autoridad durante 42 meses. Se le dio a la bestia de 7 cabezas poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, incluidos los Estados Unidos, China, Rusia, Europa, todos los países desarrollados. Todos los habitantes de la tierra eventualmente adorarán a la bestia de 7 cabezas. Si quieren vivir, todos aquellos nombres no han sido escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo. Apocalipsis 13, versículo 3 al 8. Juan escribe varias declaraciones en este pasaje que son difíciles de creer. Y el diablo sabe que son especialmente difíciles de aceptar si no entendemos primero
la devastación causada por las primeras 4 trompetas. Por lo tanto, mantiene al mundo en una feliz ignorancia con respecto a la ira venidera del Todopoderoso, especialmente las 7 trompetas. Ahora que he leído Apocalipsis 13, el versículo 3 al 8, recuerda que el propósito del hombre para la bestia de 7 cabezas es apaciguar al Todopoderoso para que su ira termine. El propósito del diablo será perseguir al pueblo del Todopoderoso y el propósito del Todopoderoso será separar las ovejas de las cabras. Es asombroso lo bien que la bestia de 7 cabezas cumple el propósito de estas 3 entidades separadas. La Biblia dice, todos los habitantes de la tierra adorarán a la bestia de 7 cabezas. Apocalipsis 13:8. La palabra griega que se usa para adorar en el versículo 8, proskuneo, significa pesar, rendir o rendir sumisión. Proskuneo es importante dentro de este contexto porque describe la antigua práctica de mostrar honor y sumisión a las personas que tenían poder sobre la vida y la muerte, inclinándose y besando el anillo de un rey, una reina o un papa. La predicción en Apocalipsis 13:8 es incómodo porque también dice, todos los habitantes de la tierra adorarán a la bestia de 7 cabezas, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero. A pesar de todo el bien que la bestia de 7 cabezas se propone hacer, se transformará rápidamente e inesperadamente en un gobierno severo que el diablo controlará. La bestia de 7 cabezas será la marioneta del diablo para que pueda hacer guerra contra los santos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se puede hacer guerra contra el resto. Los últimos de su descendencia, los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de eso. Apocalipsis 12:17. El diablo dará a muchos falsos profetas el poder de hacer milagros a cambio del control de la bestia de 7 cabezas. Jesús dará a los 144,000 profetas el poder de hacer milagros para que la gente no se deje engañar. La contienda entre los profetas verdaderos y los falsos será intensa. El Eterno permite que el diablo y sus falsos profetas engañen a la gente, si es posible, para que la gente tenga una opción. La guerra venidera por la adoración será un tiempo de prueba para separar a los que creerán en falsedades y a los que creerán en la Biblia y el testimonio de Jesús. Las personas que aman y buscan la verdad no se convencen solo con milagros falsos y genuinos. Padre usa un milagro a veces para afirmar que algo es importante, pero un milagro en sí mismo no prueba que una declaración sea verdadera. Hasta los magos de Faraón produjeron milagros. Éxodo 7:11 al 22. La palabra del Todopoderoso se prueba verdadera por la armonía que surge de la suma de sus partes y de la convicción del Espíritu Santo. Las personas de corazón honesto tendrán los ojos abiertos para ver y entender la contienda que está ocurriendo. Pero los malvados no se dan cuenta de los esfuerzos engañosos del diablo. Los falsos profetas realizarán milagros falsos para engañar a los elegidos, si eso es posible. Mateo 24:24. Ninguno de los malvados entenderá, pero los sabios entenderán. Daniel 12:10. ¿Por qué el Eterno permite que los santos sufran? Desde que comenzó la maldición del pecado, el Eterno permitió que los seguidores del diablo maten y persigan a sus seguidores. Después de que la maldición del pecado manchó el cielo, el Eterno expulsó al diablo y a sus seguidores porque todos los pecadores se convertirían en depredadores si se les da suficiente tiempo y oportunidad. Lucifer se convirtió en el primer depredador, mintió a los ángeles y luego mintió a Eva. Cuando Adán cayó en la tentación debido a su amor por Eva, la maldición del pecado pasó a su descendencia. El Todopoderoso ha prometido sabiamente que la maldición del pecado, junto con sus frutos, dolor, tristeza, enfermedad y muerte, exista durante unos pocos milenios para que una vez que la maldición del pecado sea destruida, nunca más sea tolerada. Esto significa que cuando el Eterno crea nuevos mundos con nuevas personas dentro de 1.000 millones de años, el drama registrado que ocurrió en la Tierra estará disponible para su estudio. Por lo tanto, si alguien desarrolla un problema con las reglas del Todopoderoso y piensa en pecar, él hará todo lo posible para disuadir a su hijo de hacerlo. El Eterno enviará, si es necesario, 1.000 millones de ex pecadores para testificar en su nombre. Él reproducirá fragmentos de la antigua y dolorosa historia de la tierra, mostrando lo que hace el pecado. Sin embargo,
Si esa persona persiste y elige pecar, el Eterno ejecutará a ese pecador el mismo día en que él peque. El universo, al tener el conocimiento del bien y del mal, declarará que el Padre es justo y recto para hacerlo. Por lo tanto, el Padre sabiamente permitió que la maldición del pecado se desarrollara en el cielo y contaminara la tierra para evitar que volviera a ocurrir una tercera instancia de la maldición del pecado. Muchas personas no entienden que el Eterno tiene limitaciones autoimpuestas. Por ejemplo, el mayor regalo que el Eterno da a sus hijos es el libre albedrío y el poder de elección. Este regalo es tan importante, maravilloso y precioso que el Eterno mismo no lo violará. Si una persona quiere mentir, puede hacerlo. Lucifer mintió a los ángeles y a Eva. Si una persona quiere matar a otra persona, puede hacerlo. Caín eligió matar a Abel. Los judíos eligieron matar a Jesús. Esto es libre albedrío. Sin embargo, con el libre albedrío y el poder de elección viene la responsabilidad. Cada persona es responsable ante el Eterno por sus decisiones y sus acciones. Por lo tanto, en la economía del Todopoderoso, si una persona elige lastimar a otra persona, peca contra el Eterno, quien ha dicho, ama a tu prójimo, y comete una injusticia contra su prójimo. A menos que el pecador se arrepienta, el Todopoderoso legítimamente ejecutará a todos los depredadores en el tiempo señalado, porque la pena por el pecado es la muerte. Si un depredador hiere deliberadamente a otra persona, el Eterno se asegurará de que sufra en el infierno según el sufrimiento que causó, ojo por ojo y vida por vida, diente por diente. La naturaleza pecaminosa es egocéntrica y depredadora, y esta maldición es hereditaria. Caín heredó la naturaleza caída de sus padres y, por desgracia, su naturaleza pecaminosa lo dominó hasta que el Eterno elimine la maldición del pecado. Su semilla, dolor, sufrimiento y muerte permanecerán en la tierra. Cuando llegue el momento de que se haga justicia y la tierra sea purificada con fuego, la maldición del pecado desaparecerá del universo. Jesús permitirá que el diablo mate a un número predeterminado de santos durante la gran tribulación. Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Esto puede parecer duro, pero Jesús no ve la muerte como nosotros la vemos. En cambio, la ve como un estado temporal, como el sueño. Juan 11, versículos 11 a 13. Él tiene el poder de la vida dentro de sí mismo y tiene las llaves de la tumba, por lo que la primera muerte, la consecuencia del pecado, no es definitiva. Apocalipsis 21, versículos 3 al 6. Sin embargo, la pena por el pecado, la segunda muerte, es definitiva. Apocalipsis 21, versículo 8. Cuando las circunstancias son las adecuadas, la sangre de los mártires es el testimonio más fuerte que los seres humanos pueden dar del Evangelio de Jesús. Los creyentes en Jesús no son terroristas suicidas y no dañan a personas inocentes mientras gritan, Padre es grande. Los mártires de Jesús son personas asombrosas que pueden decir como lo hizo Jesús, Padre, perdónalas porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Los mártires, esos son personas compasivas que aman al Todopoderoso y buscan su justicia en todo su corazón, mente y alma. Y aman a su prójimo como a sí mismo. Los mártires de Jesús son un testimonio viviente para aquellos que observan sus muertes. Cuando una persona malvada ve a una víctima verdaderamente inocente dispuesta a sufrir presión o incluso la muerte debido a su lealtad al Todopoderoso, el testimonio de la víctima puede ser transformador. Apocalipsis 12:11. Los santos revelarán una resistencia y una fuerza asombrosa durante la gran tribulación, porque Jesús les dará gracia y fuerza para vencer al mundo. Su testimonio conmocionará a los malvados. Cuando llega la calamidad, los malvados son derribados, pero incluso en la muerte los justos tienen refugio. Proverbios 14:32. Todos los que mueren en el Señor durante la gran tribulación simplemente dormirán durante el resto de su existencia. Apocalipsis 14:13. En la segunda venida el Señor resucitará a los muertos en Cristo para que vean a Jesús aparecer en nubes de gloria. Primera de Tesalonicenses 4:16, versículo 17. En muchos sentidos, la muerte durante la gran tribulación será un bendito alivio. Amén. Controlando a la bestia de 7 cabezas. El dragón le dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad.
Apocalipsis 13, versículo 2. El diablo tendrá el control de la bestia de 7 cabezas, dándole su poder para engañar. El diablo le dará a la bestia de 7 cabezas su trono y gran autoridad sobre la tierra, que es más amplia de lo que la gente puede concebir. Jesús llamó al diablo el príncipe de este mundo, Juan 12:31, porque el diablo controla o influye en todo. El diablo es muy inteligente, astuto, un estratega maestro y mucho más capaz de lo que los humanos imaginan. Las personas controladas por la naturaleza pecaminosa rara vez detectan sus actividades, pero las personas nacidas del Espíritu Santo pueden identificar claramente su presencia y su obra. El diablo lo sabe. Obtuvo el control sobre el mundo en los días de Noé a llevar a la gente más profundamente a la excitación y los placeres del pecado. Lucifer usa la gratificación a su favor porque es muy atractiva para la naturaleza pecaminosa. El diablo ha arruinado todos los gobiernos que el Todopoderoso estableció desde el diluvio de Noé. Él arruinó la nación de Israel, la iglesia cristiana y el protestantismo. Él controla cada sistema religioso en la tierra a través de personas que son sus marionetas. Es por eso que un nombre blasfemo está escrito en cada una de las 7 cabezas. Apocalipsis 13:1, capítulo 17, versículo 3. Dadas las asombrosas habilidades del diablo y su larga experiencia con los pecadores, él tomará fácil y rápidamente el control de la bestia de 7 cabezas para perseguir al pueblo del Todopoderoso. De hecho, creo que el diablo está preparando ahora mismo a las mismas personas que pronto servirán como líderes de la bestia de 7 cabezas, el rey Herodes. El diablo usa técnicas sofisticadas para poner a la gente bajo su control. Obtuvo el control del rey Herodes cuando, siendo joven, decidió hacer el mal. En su comienzo, el rey Herodes era conocido por su brutalidad despiadada. Siempre que una persona hace el mal voluntariamente y viola su conciencia, el Eterno requiere que el Espíritu Santo abandone temporalmente a esa persona para que los demonios puedan atacarla. Todopoderoso permite que los demonios introduzcan sus pensamientos depravados en la mente de un pecador, de la misma manera que permite que su espíritu introduzca pensamientos santos y buenos en la mente de un santo. Cuando una persona elige hacer el mal con regularidad, gradualmente se desliza hacia un estilo de vida de pecado y hay consecuencias físicas, mentales y espirituales. Los demonios lo entienden muy bien el proceso y así es como conducen a sus víctimas a hacer el mal más profundamente. Después de un tiempo, los demonios saben que su víctima no tendrá ningún sentido de culpa, remordimiento de lo que está bien o mal. El pecador se vuelve muerto o insensible a su vida de pecado. Efesios 2:1. Cuando una persona está separada del Eterno, el Espíritu Santo no puede hablarle. Cuando el Espíritu Santo deja de hablar, los demonios toman control de su vida. Cuando el rey Herodes se enteró de que habían llegado unos magos de Oriente, que habían nacido en Belén un niño que algún día gobernaría las naciones con un cetro de hierro, temió perder su trono. Herodes entró en pánico. Las personas malvadas suelen volverse hipersensibles a cualquier amenaza real o imaginaria. El rey Herodes tenía poder sobre la vida y la muerte y como soberano actuó para proteger su autoridad. Anteriormente había asesinado a su segunda esposa, Mariane, y a sus 2 hijos. Por lo tanto, hizo lo que los demonios le sugirieron que debía hacer para proteger su trono. Ordenó que todos los bebés varones de Belén menores de 2 años fueran asesinados. Qué acto tan horrible. Lucifer y Herodes contribuyeron las acciones de Herodes. El diablo quería que el niño Jesús muriera y Herodes quería proteger su trono. Lucifer no dudó en influir el corazón de Herodes para que cometiera uno de los crímenes más horribles y posibles. Por el contrario, consideramos cómo el Señor movió el corazón de Ciro cuando llegó el momento de liberar a los judíos de Babilonia después de 70 años. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor hablada por medio de Jeremías, el Señor movió el corazón de Ciro, rey de Persia, para que hiciera pregonar de palabra por todo su reino y lo pusiera por escrito. Segunda de Crónicas 36, versículo 22. El diablo no previó que el Padre enviaría un ángel a Jesús diciéndole que huyera a Egipto con María y el niño Jesús. Los historiadores pueden relatar el crimen despreciable de Herodes, pero hay mucho más en la historia de lo que se revela en el libro de Mateo.
Apocalipsis 12 levanta el velo para que podamos ver realmente el papel depredador de Lucifer. Lucifer era el maestro de ceremonia y Herodes era su agente de muerte en la noche en que todos los bebés varones en Belén fueron asesinados. De manera similar, Lucifer se convertirá en el maestro de ceremonia después de que se cree la bestia de 7 cabezas. Los líderes religiosos y políticos del mundo se convertirán en sus agentes de castigo y muerte, al igual que Herodes. El diablo entiende la profecía bíblica mejor que cualquiera de nosotros. Por eso ha distorsionado la profecía apocalíptica con ideas erróneas para que nadie crea lo que dice la Biblia en realidad. El diablo odia la verdad porque expone sus mentiras. No quiere que la gente conozca el amor del Todopoderoso, su maravilloso carácter, sus planes redentoros. Al mantener a todos en la oscuridad, el diablo sabe que puede literalmente salirse con la suya asesinando. Se acerca una ventana de oportunidad que dura 42 meses. La creación de la bestia de 7 cabezas, por lo que el diablo está trabajando en secreto hoy en día sobre los líderes religiosos y políticos del mundo, según Tesalonicenses 2:7. Después de que aparezca la bestia de 7 cabezas, solo le tomará unos días al diablo transformar los esfuerzos del hombre para asigurar al Todopoderoso en una marioneta para destruir a los santos. De alerta. El diablo está muy concentrado en hacer guerra contra los santos. Muchos malvados serán castigados y condenados a muerte en el proceso. Pero el diablo considerará su pérdida como daño colateral. Se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. El primer mensaje de los 144,000: teme a Dios, adorar al Creador. Los 144,000 darán 4 mensajes profundos durante la gran tribulación. Trata de ponerte en la situación en la que se encuentra. Las infraestructuras del mundo han sido destruidas por las primeras 4 trompetas y casi 2.000 millones de personas están muertas o muriendo. Los sobrevivientes están temblando, anticipando más juicios. La bestia de 7 cabezas está presente y te enfrenta a la aplicación de varias de sus leyes. Sabes que la rebelión traerá un castigo severo. Este será el contexto del primer mensaje dado por los 144,000 profetas del Señor. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. El primer mensaje que darán los 144,000 será una exigencia sencilla e innegociable. Será ofensiva o incendiario para casi todo el mundo, especialmente para los líderes de Babilonia. El primer mensaje es tan inusual que si se diera antes de que suenen las primeras 4 trompetas, la mayoría de la población mundial no lo recibiría. Durante los últimos 2000 años, Apocalipsis 14, 6, 7, no ha tenido relevancia para los cristianos y muy poca relevancia entre los cristianos. Esto cambiará abruptamente. El Espíritu Santo le dará al mensaje una autoridad impresionante. Los 144,000 anunciará: teme al Todopoderoso y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14:7. La frase teme al Todopoderoso usa la palabra griego fobeo. Nuestro equivalente en español es la palabra fobia, que indica temor o un estado de permanecer temeroso. Los 144,000 comenzarán su ministerio declarando que los sobrevivientes deben tener miedo del Todopoderoso en un momento en que la mayoría de la gente seguramente lo tendrá. Sin embargo, el temor que anunciarán los 144,000 significa temer al Todopoderoso correctamente y reconocer su autoridad soberana. Jesús dijo: pero os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de matar el cuerpo, tiene poder para resucitarme. Tiene poder para resucitarme. Pero os mostraré a quién debéis temer. Eso el Señor dice. Si no, teme a este que puede resucitarte. Lucas 12:5. Las leyes de todo poder son superiores a las leyes del hombre y debemos honrarlo a él primero. El Eterno no está atado a las leyes, religiones o cultura del hombre. Un todopoderoso soberano determina el bien y el mal. Por eso dice la Biblia: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Es lo primero que toda persona debe aprender, pero los necios despreciarán la sabiduría y la instrucción. Proverbio 1:7.
Primer mensaje que eran los 144.000 profetas, insultará y enfurecerá al clero que dirigía a la bestia de 7 cabezas, Babilonia. Los supervivientes tendrán que luchar con dos mensajes divergentes. Muchas personas se opondrán a las exigencias de la bestia de 7 cabezas. Muchas se opondrán al mensaje dado por los 144.000 y otros rechazarán ambos mensajes. Como resultado, surgirán 3 grupos de personas. El primer grupo estará formado por aquellos que estén de acuerdo con el liderazgo de la bestia de 7 cabezas. Varios miles de millones de personas juzgarán a seguir al líder, pensando al principio que los puertos tienen razón. Estas personas creen que el propósito y la misión de la bestia son apropiados y oportunos. El segundo grupo estará formado por aquellos que se unan los 144.000 que se opondrán abiertamente a los esfuerzos de la bestia de 7 cabezas. Este grupo de personas preferiría ser perseguido antes que deshonrar la autoridad superior del Creador. Finalmente, habrá muchas personas que se opondrán tanto a las leyes de la bestia de 7 cabezas como al testimonio de Jesús pronunciado por los 144.000. Estas personas no tendrán ninguna inclinación a obedecer las leyes religiosas. Cada uno de los 3 grupos propondrá conductas totalmente diferentes. La naturaleza de la guerra. Nadie se toma con agrado que le digan que cambie su conducta o de lo contrario se verá perjudicado. Nuestra naturaleza pecaminosa se revela naturalmente contra la autoridad que no es invitada ni bienvenida. Los seres humanos tienen libre albedrío y poder de elección, por lo que resulta molesto cuando una persona intenta imponer sus creencias religiosas a otra. Los 7 líderes de Babilonia anticiparán una rebelión generalizada. Por lo tanto, para mantener el control de la situación, impondrán inmediatamente severos castigos por la desobediencia. Exigirán que la gente cumpla con sus leyes porque en su forma de pensar todos deben participar en sus esfuerzos por apaciguar al Todopoderoso. Al igual que el sumo sacerdote Caifás argumentarán, el Todopoderoso puede destruir el mundo entero si unos pocos rebeldes se niegan a arrepentirse. Juan 11:50. Los 144.000 responderán, temed al Todopoderoso y dale gloria. Esto significa, no tengas miedo de los líderes de la bestia de 7 cabezas, temed al Todopoderoso, obedecele, temed a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno, Lucas 12:5. Los 144.000 le dirán al mundo que la bestia de 7 cabezas está insultando al Todopoderoso y que el arrepentimiento y la reforma no apaciguarán la ira del Todopoderoso. También contradecirá a la bestia de 7 cabezas que dice que vendrán más juicios. Los 144.000 explicarán que si una persona quiere dar gloria al Todopoderoso, debe reconocer que las leyes del Todopoderoso son superiores a cualquier autoridad terrenal. Cuando ponemos al Todopoderoso en primer lugar y hacemos lo que es correcto y honorable, eso estamos dando gloria a nuestro Creador. Obedecer la ley de la bestia de 7 cabezas no le dará gloria al Todopoderoso. De hecho, obedecer a la bestia de 7 cabezas significa adorar al diablo. Al obedecer a la bestia de 7 cabezas, los hombres adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia y también adoraron a la bestia y dijeron, ¿quién como la bestia de 7 cabezas? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Quién puede rebelarse y ser severamente castigado? Apocalipsis 13:4. El primer mensaje dado por los 144.000 también incluye esta declaración, la hora de su juicio ha llegado. Esta frase significa que el día del juicio ha comenzado. El Eterno juzgará ahora a los vivos según sus decisiones y acciones. Jesús salvará a todos los que le adoren como todopoderoso y le den gloria obedeciendo sus leyes. Esto requerirá mucho coraje y fe debido a la persecución de la bestia. Cuando aparezca en la segunda venida, Jesús destruirá a quienes se negaron a obedecerlo y vivir por fe. Muchas personas religiosas piensan que son buenas personas y que la salvación viene a través de la bondad humana. Pero la Biblia enseña que las personas buenas y malas se salvan solo por la fe. Por la fe, la prostituta Rahab, por haber recibido a los espías, no murió junto con los desobedientes. Hebreos 11:31. Finalmente, los 144.000 declararán, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este segmento del primer mensaje creará un alboroto mundial porque los 144.000 declararán que Jesucristo es el Creador,
como la mayor parte del mundo no reconoce a Jesús como deidad ni como el creador, este mensaje angustiará a mucha gente. Sin embargo, los 144,000 declararán con valentía a toda nación, tribu, lengua y pueblo que el Padre manda a todos a adorar a Jesucristo porque Él es el creador de todo lo que existe. Él, Jesucristo, estaba en el mundo y aunque el mundo fue hecho por medio de Él, el mundo no lo reconoció. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que haya sido hecho fue hecho. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Juan 1:10, Colosenses 1:16. Puede imaginar la ira y la hostilidad que tendrán los musulmanes, judíos, hindúes, ateos y paganos hacia el primer mensaje de los 144,000. Cuando los 144,000 digan a estos antiguos sistemas religiosos que adoren a Jesucristo, la exigencia será contraria a todo lo que se creía previamente acerca del Todopoderoso. La revelación de que Jesucristo es la deidad, el Todopoderoso, el Creador soberano de la tierra que acaba de destruir los cielos, la tierra, el mar y la fuente del agua, será una sorpresa inesperada. El anuncio será tan incendiario que si eso no protegía a sus 144,000, los matarían en pocas horas. La revelación de Jesucristo, la revelación de todo lo que eso realmente es, aplastará las creencias más preciadas de las personas religiosas de todo el mundo porque les exigirá que acepten al Todopoderoso, un Todopoderoso completamente nuevo, un Todopoderoso previamente despreciado o incluso desconocido. Miles de millones de personas tendrán que reconocer que su religión de toda la vida es una religión falsa. Las primeras 4 trompetas afectarán los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Una tercera parte de la tierra arderá en la primera trompeta. Un asteroide impactará el mar en la segunda trompeta. La fuente de agua se contaminará en la tercera trompeta y los cielos se oscurecerán durante las 4 trompetas. Esta señal y el primer mensaje dado por los 144,000 iniciará una gran controversia sobre cuál Dios es el creador y quien tiene poder soberano sobre la tierra. Recuerden la falsedad de que la humanidad adora al mismo Dios, solo que lo llamamos por diferentes nombres. Los 144,000 dirigirán a las personas a la Biblia para confirmar que Jesucristo es el creador de la tierra. El Espíritu Santo hablará convincentemente a los honestos de corazón, convenciéndoles que el mensaje de los 144,000 es verdadero. Como los católicos y los protestantes ya creen en Jesucristo, su confrontación con la adoración al Creador será igual de intensa, pero de una manera diferente. Los 144,000 declararán que el séptimo día de la semana, el sábado, es el Shabbat del Creador y que Jesús requiere que toda la humanidad descanse en su santo día de reposo. Los católicos y los protestantes sentirán la misma ira y rechazo que experimentan los hindúes, los musulmanes y los judíos cuando los 144,000 les digan que deben adorar a Jesucristo en su santo día. Cuando se trata de la ley del Eterno, la naturaleza humana es la misma, independientemente de la religión. La mente pecaminosa es enemigo del Todopoderoso, no se sujeta a la ley del Todopoderoso ni tampoco puede hacerlo. Romanos 8:7. Adora al Creador. El requisito de adorar al Creador puede parecer fácil, pero no lo es, porque solo el Eterno puede definir la verdadera adoración. Observe lo que sucede en la historia de Caín y Abel. Abel era pastor, 4:2. Amaba a las ovejas. Su riqueza y su sustento dependía de criarlas y cuidarlas. Para él era doloroso y costoso sacrificar un cordero perfecto en su altar. Sin embargo, dejó a un lado sus emociones e hizo lo que el Eterno le ordenó. Construyó un altar periódicamente, confesó sus pecados sobre la cabeza del cordero y luego lo mató. Abel adoró al Todopoderoso porque hizo lo que el Todopoderoso le ordenó. Caín, por otra parte, era un agricultor y no le parecía justo que tuviera que comprar y ofrecer un animal como sacrificio. Trabajó en sus campos incansablemente para producir la fruta de mayor calidad posible. Así que él también construía periódicamente un altar y colocaba sobre él los frutos de su trabajo. Caín confesó sus pecados sobre su fruta, pero en su presunción insultó al Todopoderoso. Caín puso lo que valoraba por encima del Todopoderoso al decir:
cómo debía de ser adorado. Por eso, el Todopoderoso se negó a enviar fuego para quemar su ofrenda. Caín fue humillado delante de su familia cuando el Eterno envió fuego del cielo y quemó la ofrenda de su hermano menor. ¿Cómo podía el Eterno orar la ofrenda del primogénito de la raza humana? Más tarde, un Caín celoso y amargado se peleó con Abel cuando Abel le dijo a Caín que el Eterno respetaría su ofrenda si hacía lo que el Eterno le ordenaba. Caín se enfureció porque su hermano menor lo reprendía, así que Caín mató a Abel por faltarle el respeto. La primera muerte en la tierra fue el resultado de una guerra por la adoración. La guerra por la adoración se acerca. La guerra por la adoración comenzó antes de que Jesús creara la tierra. El diablo llegó a odiar a Jesús porque quería ser adorado como Jesús era adorado. Finalmente Lucifer y sus seguidores se negaron a adorar a Jesús y el Padre los expulsó del cielo porque no permitía que vive en el cielo nadie que se niegue a adorar a Jesús como parte de la deidad. Después de que el diablo llevó a Eva y a Adán al pecado, se convirtió en el príncipe de este mundo y se propuso rechazar, denunciar y menospreciar la importancia de Jesús durante ese 1000 años. El diablo se ha infiltrado en todos los sistemas religiosos del mundo y cada uno de ellos va a recibir un duro despertar que Jesucristo es todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, el mismo todopoderoso que envió las primeras 4 trompetas, el mismo todopoderoso a quien la bestia de 7 cabezas está tratando de apaciguar. Será una verdad muy difícil de aceptar para miles de millones de personas. Que el Padre ha ordenado que todos, incluso los ángeles, deben adorar a Jesús. Hebreo 1:6, versículo 12. También ha definido cómo y cuándo se debe adorar a Jesús. Si seguimos el ejemplo de Caín y adoramos al Todopoderoso de la manera que creemos que es mejor, Jesús rechazará nuestra adoración porque hemos desafiado la autoridad de su Padre. Si recuerdas las definiciones de la palabra griega, adoración significa besar, un acto de sumisión o rendir obediencia. Por lo tanto, aquellos que obedecen el mandato del Padre de adorar a Jesús le darán gloria mediante la fe obediente. Cualquier otra adoración que no sea la que el Padre ha declarado puede parecer adoración, pero no te dejes engañar. La historia de Caín y Abel demuestra que Jesús verá la diferencia. Se avecina una guerra por la adoración. La llamamos la Cuarta Guerra Mundial porque ocurrirá después de la Tercera Guerra Mundial. La bestia de 7 cabezas exigirá que se adore al Todopoderoso según la ley de los hombres. Y los 144,000 declararán que se debe adorar al Todopoderoso según el cuarto mandamiento. Como miles de millones de personas se opondrán a ambas demandas, Jesús usará la quinta y la sexta trompeta para obligar a las personas a elegir a qué Todopoderoso adorarán. La Biblia enseña que antes que terminen los 42 meses de persecución, todos los habitantes de la tierra adorarán a la bestia de 7 cabezas y al diablo, excepto aquellas personas cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, yo espero que este pequeño estudio le abra un poquito más la mente y entienda bien la maravillosa obra que el Señor va a hacer en los corazones en el tiempo de la gran tribulación y cómo muchos van a desechar la verdad absoluta. Acostumbrémonos más a escuchar la voz de su Espíritu para que nos vayamos formando, nos vayamos completamente convenciendo de muchas cosas que hacemos que no son debidas y que cambiemos de paradigma y de formas de creer y de forma de mirar las cosas y nos ajustemos al tiempo que estamos viviendo en nuestro contexto histórico. Bueno, espero que estos pequeños estudios les haya servido de bendición y aquí estamos para servir al Señor y servirle a ustedes. Les amo en el Señor. Sigan orando y ayunando para que el Señor nos esté revelando más y más de su palabra y alcanzar a miles y miles de personas. Cuando escuche esta verdad, mándesela a sus amigos, a sus hermanos. Ese es su radio de trabajo. La gente que conoce, los amigos que conocen, a sus padres, a su familia, a sus hijos, sea testimonio vivo para ellos y exprésele lo que el Señor está tratando de hacer en nuestra vida y cómo logrará eso en la gran tribulación. Les amo en el Señor. Bendiciones para ustedes en su hogar.
Y dele, dele a aquellos que no conocen estas verdades para que pueda ser uno más del pueblo del Señor. De pronto habitaremos en la nueva Canaán, en la tierra celestial. Dejamos en el Señor. Bye bye.